Bueno, pues buenas tardes a todos desde España. Buenos días, como he dicho antes, al otro lado del Atlántico. Mi nombre es Antonio Rafael Pollato López, pero como bien ha dicho Juan, Antonio Rafael solo me llamaba a mi madre cuando me quería regañar. Todo el mundo aquí en España me conoce como Antonio Pollato, bueno, y los más allegados, evidentemente, como Antonio. Soy médico desde hace ya unos pocos de años, soy especialista en medicina familiar y comunitaria, trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, trabajo en el ámbito rural, muy cerquita de Córdoba, de mi ciudad, pero esto de trabajo en el ámbito rural, porque es realmente lo que me gusta, es realmente lo que me gusta el contacto con mis pacientes y bueno, como lo ha dicho antes Rafael, el mejor regalo es trabajar en lo que te gusta. Bueno, pues sin más preámbulo, bueno, por supuesto agradecer tanto a Rafael como a toda la organización el haber contado conmigo. Bueno, pues como hemos dicho, ya se ha dicho, voy a hablar sobre el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, pues sería un tema que podríamos estar hablando este congreso y otro más. Voy a intentar hacer un pequeño resumen, voy a intentar sobre todo adaptarlo a la audiencia que tengo, intentando meterme en términos médicos demasiado profundos y bueno, y tener una visión general del problema y sobre todo de cómo se debería actuar en el ámbito extrahospitalario, ¿vale? El índice que vamos a seguir es este que aparece a continuación. Vamos a hablar de la definición del problema, de los tipos de síndrome coronario, de cómo se producen esos síntomas, cómo y por qué se producen ese síndrome coronario, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Me voy a centrar mucho más específicamente en la clínica y el diagnóstico, sobre todo a nivel extrahospitalario, para que se puedan tener las cosas más o menos claras, cuáles pueden ser los distintos diagnósticos diferenciales, o sea, otros tipos de dolor torácico que pueden simular lo que es un síndrome coronario agudo. Vamos a hacer una estratificación del riesgo, un poco a modo de conocimiento general, que esta estratificación es la que nos va a decir cómo actuar una vez que tenemos diagnosticado el síndrome coronario. Vamos a mirar también un poco cuál es el tratamiento. Me voy a centrar fundamentalmente en el tratamiento a nivel extrahospitalario. Nombraré de pasada un poco lo que se hace a nivel hospitalario. Vamos a ver cuál es el pronóstico y, por supuesto, ya al final pues veremos unas conclusiones. Pues sin más dilación, vamos a comenzar ya. ¿Cuál es la definición de síndrome coronario agudo? Pues el síndrome coronario agudo es un término que describe todas aquellas afecciones asociadas a una reducción repentina del flujo sanguíneo en el corazón. ¿Qué va a pasar cuando se reduce ese flujo sanguíneo? Pues que disminuye el aporte de oxígeno en las células cardíacas y eso pues, va a conllevar un daño miocárdico. Evidentemente, huelga decir que esto es una emergencia médica y que como emergencia médica que es, el pronóstico va a depender en gran medida en un diagnóstico y un tratamiento lo más rápido posible. La dimensión del problema, quiere decir, ¿por qué yo creo que se debe hablar del síndrome coronario agudo? Pues sin ir más lejos, es la causa más frecuente de muerte en el mundo. En la última estadística se habla de que el 30% de las muertes que se producen en el mundo son por enfermedad cardiovascular. Eso estamos hablando de unos 17 millones de personas en todo el mundo. Y de ellas el 60%, quiere decir en torno a unos 10 millones de personas, es directamente por cardiopatía isquémica. ¿Vale? Entonces yo creo que el tema es lo suficientemente importante como para hablar de él. Si a eso le unimos que de todas esas muertes el 65%, quiere decir 2 de cada 3 personas con síndrome coronario agudo que fallecen, lo hacen antes de llegar al hospital. Yo creo que es más importante que eso, hay poco, ¿no? Más que decir. Tiene una movilidad muy alta, una morbilidad quiere decir que tiene las secuelas que puede dejar en el corazón son muy altas y las secuelas sociales también, porque porque eso puede provocar un gran coste sociosanitario. Bueno, ¿qué tipos de síndrome coronario tenemos? Pues básicamente tenemos dos tipos de síndrome coronario en función del electrocardiograma. Eso va a conllevar después una serie de consecuencias aparejadas que iremos viendo. Básicamente son dos, sin elevación del ST, después veremos qué es el ST, y con elevación del ST, y después veremos qué es el ST. Es muy importante diferenciar entre los dos porque el tratamiento puede diferir en algo, puede diferir. En un síndrome coronario agudo con elevación del ST siempre se va a requerir una intervención coronaria percutánea lo más rápida posible o una cirugía de revascularización, mientras que en un síndrome con elevación sin elevación, perdón, del ST, pues bueno, es posible que se haga una revascularización coronaria
precoz, pero también se pueden optar por otro tipo de tratamientos. Bueno, dentro del síndrome coronario agudo sin elevación del ST tenemos dos entidades. Una que es la angina inestable, que se caracteriza por un dolor en el pecho que ocurre de forma inesperada, a menudo en reposo o con un mínimo esfuerzo, y que normalmente se recupera con el reposo, en menos de 20 minutos o con alguna medicación. O sea, todo dolor de origen cardíaco que aparece asociado al ejercicio, cede una vez que cede el ejercicio, o cuando este paciente ya está diagnosticado y él dice, no, yo es que normalmente pues resulta que yo puedo andar 1 kilómetro y no noto nada. Y es que desde hace una semana, pues es que yo a los 100 metros me tengo que parar, porque es que me duele mucho. Eso es una angina inestable. O sea, es una angina ya previamente conocida que ha aumentado su grado. Eso por definición es una angina inestable. O cuando el dolor ya se convierte en dolor de reposo. En el caso de la angina, normalmente no va a haber un daño a nivel miocárdico. A diferencia de lo que se ocurre en el infarto de miocardio sin elevación del ST, también llamado IAMSEST, en el cual ya se produce una interrupción más importante del flujo sanguíneo, pero a diferencia del que veremos a continuación, no se produce una elevación del segmento ST. La elevación del segmento ST nos está diciendo que hay un daño importante en el corazón. Y por otro lado, está el síndrome coronario agudo con elevación del ST, también llamado infarto miocardio con elevación del ST o IAMSEST, perdón, en el cual el daño causado por la interrupción del flujo pues, se manifiesta con una elevación del segmento ST, y eso nos está diciendo que el daño a nivel del músculo cardíaco es más importante. Bueno, ¿por qué se produce y cómo se produce el infarto o el síndrome coronario agudo? Pues en primer lugar lo que se produce es un acúmulo de grasa en la pared coronaria entre la íntima y la muscular. Ese acúmulo de grasa se llama ateroma o placa de ateroma. Normalmente está formada por colesterol LDL, que viene de la sigla de inglés Low Density Lipoprotein o lipoproteína de baja densidad. Una vez que se acumulan esas placas de ateroma, pueden llegar a romperse por distintos factores que veremos más adelante. Esa rotura de la placa va a hacer que se forme un segundo. Vamos a ver si puedo bajar la cámara un poquito. Así. ¿Mejor ahora, Rafael? Sí, está bien. Sí, está bien, está Perfecto. bien. Vale, muy bien. Como iba diciendo, al romperse esa placa se va a formar un coágulo, que normalmente suelen ser coágulos de fibrina, a diferencia de los coágulos venosos, que suelen ser coágulos de Mathieu. En este caso es de plaqueta y de fibrina. Y eso puede llevar a una disminución en caso de que no ocupe toda la luz del vaso, o a una interrupción en caso de que ocupe toda la luz del vaso del aporte de oxígeno al miocardio con el correspondiente daño celular, reversible en caso de que se pueda, con la revascularización consigamos que no muera la célula cardíaca, o irreversible si se produce la muerte de la célula cardíaca. Aquí tenemos una imagen muy gráfica. Como podéis ver, las placas de ateroma son esas lesiones de color marrón amarillento que se forman entre la íntima y la muscular de la pared del vaso. Se rompe la placa, se liberan factores de coagulación y demás, y como pasa en cualquier herida, la fibrina intenta tapar esa rotura de la íntima y se forma ese coágulo o ese trombo que da lugar a la aparición del síndrome coronario. Perdón. Como veis aquí, aquí básicamente esta diapositiva es para que veáis que cuando el trombo no ocupa todo el del vaso, lo que se produce es un síndrome coronario sin elevación del ST, mientras que cuando se ocluye por completo la luz del vaso, lo que tenemos es un síndrome coronario con elevación del ST. Por eso te digo por eso he dicho antes que la gravedad es distinta si es síndrome coronario sin elevación del ST o con elevación del ST. Después más adelante lo veremos cuando veamos los electrocardiogramas. Bueno, existe una entidad, esto es simplemente a título informativo, que se llama MINOCA, que es el infarto de miocardio en ausencia de obstrucción coronaria. Quiere decir
es un infarto que se produce normalmente sin que haya estas placas de ateroma o estas roturas de la íntima y demás. Suele ocurrir alrededor del 6% de los casos, es más frecuente en pacientes más jóvenes y en género femenino. Y las causas son otras distintas, como puede ser el vasoespasmo coronario en una entidad que se llama angina Prinzmetal, la trombosis embolia de la coronaria o la disección de la íntima, que es la capa más interna de la coronaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Tenemos una serie de factores tradicionales que son los que todos conocemos, como son la hipertensión arterial, el LDL colesterol, como he dicho antes, la diabetes, sobre todo la tipo 2 o insulín resistente, el tabaquismo, muy importante el tabaquismo. Os puedo contar una anécdota de cuando yo estudiaba medicina, el profesor Federico Vallés, catedrático de cardiología, me acuerdo que cuando nos dio la clase sobre la cardiopatía isquémica y sobre el infarto de miocardio, decía, las estadísticas demuestran que el 90% de los pacientes con infarto de miocardio fuman y el 10% restante mienten. Bueno, es una exageración, porque ya hoy día sabemos que hay muchos factores, pero sí es cierto, con esto yo creo que el gran catedrático, que en paz descanse, lo que quería era hacernos ver la importancia que tenía el tabaquismo en el desarrollo de la cardiopatía isquémica. Por supuesto, obesidad y diabetes, obesidad y sobrepeso, los hábitos sedentarios, el ejercicio físico, como antes ha comentado Rafael, es fundamental. Aquí en España hace muchos años que había un anuncio en televisión que decía, quien mueve las piernas mueve el corazón. Y es así, es así. Los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz o de cardiopatía isquémica precoz también se ha visto que son muy importantes y ya lo veremos también más adelante. La edad, cuanto más edad, mayor probabilidad de tener cardiopatía isquémica, y el género, porque está bien demostrado que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, aproximadamente en una proporción 2:1, 3:1, dependiendo de las distintas áreas de zonas del mundo. Y los nuevos factores de riesgo cardiovascular. Son unos nuevos factores que se conocen de hace mucho tiempo, pero que ahora ya se les ha dado, digamos, una entidad propia, independiente. Estos factores lo que hacen es aumentar el estrés oxidativo en la pared de la coronaria, que liberan una serie de factores de inflamación que pueden colaborar en la rotura de esa placa de ateroma. Son múltiples, ahí los tenéis todos, la apnea del sueño, el estrés, la contaminación ambiental, cocaína y otras drogas de diseño, fundamentalmente las que derivan de la metanfetamina, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, la psoriasis, factores psicosociales como el estrés laboral, la hematopoiesis clonal, que es una enfermedad hereditaria de la sangre, otros factores ambientales como el nivel socioeconómico bajo, estilos de vida, y factores maternos. Se ha visto que la diabetes gestacional y la preeclampsia en la embarazada predisponen en un futuro a tener cardiopatía isquémica, el parto prematuro y la menopausia prematura, posiblemente por la influencia hormonal que tiene. La migraña en mujeres también se ha visto, la depresión también se ha visto que es un factor que puede derivar en la generación de cardiopatía isquémica, de síndrome coronario agudo. De hecho, creo que todos conocemos algún caso de la típica pareja anciana que fallece él o fallece ella y al mes o mes y algo fallece la que ha quedado viva, que todos le decimos ha muerto de pena. Pues ese morir de pena la mayoría de las veces por síndrome coronario agudo. Y las infecciones como el COVID-19 por el aumento del riesgo de trombosis que conlleva. La clínica. Bueno, la clínica es una clínica muy variada, como podéis ver ahí. De todos estos síntomas, el más importante sin duda es el dolor torácico, que dedicaremos más adelante, en la siguiente diapositiva una parte para hablar únicamente de él. Ese dolor puede ir acompañado de irradiación, tanto a hombros, brazos, sobre todo el izquierdo, espalda, cuello, mandíbula. Las náuseas o los vómitos y la sudoración súbita. Esos síntomas son síntomas, tanto las náuseas, los vómitos como la indigestión como la sudoración son síntomas neurovegetativos, y nosotros le llamamos en el ámbito médico el cortejo vegetativo del dolor torácico en la cardiopatía isquémica o en el síndrome coronario agudo. El dolor abdominal, fundamentalmente el epigástrico,
Y esto es muy importante. ¿Por qué? Normalmente los síndromes coronarios agudos de la cara inferior del corazón que está en contacto con el diafragma, el dolor suele ser en la boca del estómago. Y muchas veces incluso solo, sin dolor torácico. Aparece un dolor en la boca del estómago. Quiere decir que en un paciente que tenga factores de riesgo cardiovascular, que tenga un alto riesgo cardiovascular y que tenga un dolor torácico, siempre se hace un electro para descartar que sea ese síndrome coronario agudo de la cara inferior del corazón. Lo veremos más adelante también en una diapositiva. La disnea, siempre y cuando ese infarto haya provocado un edema agudo del pulmón o una insuficiencia cardíaca, el paciente va a cursar con disnea o sensación de falta de aire. La sensación de enfermedad es un término que utilizamos mucho aquí en España, que es que cuando nosotros vemos a un paciente compungido, con la mirada baja, asustado, eso nosotros lo llamamos sensación de enfermedad, ¿vale? Y normalmente los pacientes con infarto tienen esa sensación de enfermedad. Alteraciones del ritmo cardíaco, ya sean auriculares o ventriculares, que pueden dar también algún tipo de sintomatología, tipo mareo, tipo disnea, tipo desmayos. Un cansancio inusual, doctor, yo me siento muy cansado, me duele el pecho y me siento muy cansado, que suele estar asociado a una hipotensión, que también esa hipotensión normalmente se ve más cuando el síndrome coronario agudo afecta a las cavidades derechas del corazón. Y por supuesto la parada cardiorrespiratoria, con la cual ya habría que iniciar las maniobras de RCP que todos conocemos y la muerte súbita, normalmente por una arritmia como puede ser la fibrilación ventricular. Bueno, el dolor torácico. El dolor torácico sin duda es el síntoma más frecuente y más importante en la cardiopatía isquémica en el síndrome coronario agudo. A menudo lo describen los pacientes como una presión, como un pellizco, como un ardor, echándose mano al pecho. Es muy importante saber si tiene síntomas de irradiación. Normalmente cuando hay síntomas de radiación nos hacen pensar más en un síndrome coronario agudo con elevación del ST que sin elevación del ST. La relación con el esfuerzo, si ese dolor torácico está relacionado con el esfuerzo y cede con el reposo o al administrar la nitroglicerina sublingual, estamos hablando de que es un dolor torácico tipo angina. Con lo cual, dentro de que es un cuadro muy grave, pero no es tan grave y además ello significa que el tejido cardíaco que está sufriendo puede recuperarse. Como hemos comentado antes, ese cortejo vegetativo, que es más importante en el síndrome coronario con elevación del ST, esa sudoración, esas náuseas, ese malestar, incluso llegan a veces a vomitar. Hablamos de la duración también. Si la duración es mayor de 20 minutos, va a provocar daño miocárdico. Si la duración es menor de 20 minutos, como he dicho antes, va a ser una angina de pecho, lo cual es muy importante de cara al pronóstico. Y todo esto nos quiere decir, pues lo que he dicho al principio, que es fundamental la actuación rápida. Y también es importante saber que no todos los pacientes tienen dolor torácico. No todos los pacientes tienen dolor torácico. Sobre todo, pacientes muy ancianos o pacientes diabéticos muy evolucionados a veces no tienen dolor torácico y te tienes que guiar por otros síntomas como el cansancio, la disnea, el malestar. Entonces, con esto quiero decir que ante un dolor torácico, ante un paciente con factores de riesgo cardiovascular y con una sintomatología no muy clara, siempre hay que tenerlo en cuenta y siempre que se puede hay que hacer un electro. Bueno, esta imagen creo que es muy gráfica de lo que es un dolor torácico de origen coronario. Esa es la típica imagen que tienen los pacientes cuando llegan con un dolor torácico. Van con la mano cogida en el pecho como si algo les estuviese apretando por dentro. También te pueden llegar igual, pero con el puño cerrado. Lo que es muy raro que te lleguen es diciéndote con la punta de un dedo me duele aquí. Normalmente cuando te llegan diciendo con la punta de un dedo me duele aquí, en la mayoría de los casos es un dolor torácico que no es de origen coronario. Entonces también es muy importante lo que es la observación del paciente, el verlo, el mirarlo, el verle la cara, el ver su actitud, la comunicación no verbal, ¿no? Que se llama, ver las actitudes del paciente. Eso es fundamental para tener siempre un alto índice de sospecha de síndrome coronario agudo. ¿En qué basamos el diagnóstico? Pues básicamente en tres elementos fundamentales: la historia clínica, el electrocardiograma y la analítica. Evidentemente, nosotros lo que más nos va a interesar en el ámbito extrahospitalario son los dos primeros, la historia clínica y el electrocardiograma, que siempre hay que intentar, si se puede, hacerlo antes de llegar al hospital. La analítica pues la dejamos un poco para el hospital porque analizadores en el ámbito extrahospitalario pues no suele haber.
Bueno, la historia clínica. La historia clínica debe ser completa, detallada y recoger todos estos aspectos que vamos a nombrar aquí a continuación. Ver qué factores de riesgo cardiovascular tiene el paciente. Pues se dice la edad, paciente varón de tal edad, con antecedentes de diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad. Lo que nosotros llamamos aquí, vale, este señor es una bomba de relojería, con piernas. Todo eso tiene que dar recogido en la historia clínica. Muy importante, tanto los antecedentes familiares como personales de cardiopatía isquémica y de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Si un paciente ya sabemos que tiene una cardiopatía isquémica, que en su momento se revascularización, se le hizo una angioplastia percutánea, se le puso su stent y de buena primera comienza con dolor, nosotros ya sabemos que previamente está diagnosticado de cardiopatía isquémica, que se ha podido tapar el stent, que ha podido aparecer otra arteria coronaria que se haya tapado. En fin, es muy importante recoger esos antecedentes. Y los familiares también es muy importante recogerlos. ¿Por qué? En España, uno de los conceptos de alto riesgo cardiovascular o de alto riesgo para sufrir una cardiopatía isquémica es el que tenga familiares varones con enfermedad cardiovascular o coronaria por debajo de los 55 años o cuando son mujeres por debajo de los 60 años. Una mujer que tenga un infarto por debajo de los 60 años, el hijo ya por eso se sobreentiende que tiene un alto riesgo cardiovascular. Lo mismo que si su padre ha tenido cualquier evento cardiovascular por debajo de los 55 años. Muy importante, como hemos dicho antes, las características del dolor torácico. Sabemos que dolores torácicos hay muchos, pero las características que hemos nombrado antes siempre te van a indicar y te van a hacer sospechar que puede ser un dolor torácico. Los síntomas de irradiación, como hemos visto antes, la relación o no con el esfuerzo, el cortejo vegetativo, ver la aparición de otros síntomas como la disnea, la hipotensión, que eso te va a orientar, pues si tienes una hipotensión, pues te va a orientar a que posiblemente ese síndrome coronario agudo sea de cavidades derechas, porque normalmente los síndromes coronarios agudos que afectan al ventrículo derecho suelen provocar hipotensión por un defecto en la precarga. La auscultación cardíaca, que te va a hablar sobre la presencia de arritmias, de soplos, de ritmos de galope, de terceros tonos, de cuartos tonos, que también te puede orientar un poco hacia la complejidad del síndrome coronario. Y, por supuesto, fundamental la recogida de constantes. Sobre todo, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, glucemia y temperatura. El electro, pues evidentemente el electrocardiograma es la herramienta fundamental junto con la clínica que disponemos en el ámbito extrahospitalario para el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Está basada en la base del electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, en las cuales vemos las ondas P, QRS y T, que más adelante describiremos. Debe realizarse en los primeros 10 minutos de la asistencia. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo. Cuanto antes se haga el diagnóstico, antes empieza el tratamiento y menores son las repercusiones del síndrome coronario. Entonces, siempre todos los protocolos nos dicen que el electro debe estar hecho antes de los 10 minutos de iniciar, o sea, en los primeros 10 minutos de iniciada la asistencia, ¿vale? Se hace un electro de 12 derivaciones, que son esas que están ahí, 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF y de V1 a V6. Hay que llevar siempre una lectura sistemática en el electro. Quiere decir, leer un electro es como leer un libro. Nadie empieza un libro por la mitad del libro o por el final del libro. Entonces, siempre hay que llevar una sistemática que normalmente es ver el ritmo, ver el eje, ver la onda P, ver el QRS, ver el T, ver la distancia entre el P y el QRS, ver la distancia entre el QRS y la T, y todo eso pues te va dando una información, pero siempre llevando una sistemática, porque si no siempre se te va a olvidar algo. Quiere decir, si tú no llevas una sistemática leyendo un electro, es como si tú un libro te lees la página 1, después la 20, después la 52 y no sabes de qué va el libro. Y siempre se te va a pasar algo. Entonces es muy importante llevar siempre una sistemática a la hora de leer el electro. Perdón. ¿Qué es lo que buscamos en el electro? Pues buscamos alteraciones del ST. Las alteraciones del ST son las que nos van a indicar la existencia o no de cardiopatía isquémica. Y una cosa muy importante, por eso lo destaco, un electro normal no excluye el diagnóstico de síndrome coronario agudo, sobre todo cuando estamos hablando de una angina de pecho, ¿vale? De hecho, la angina de pecho es un criterio clínico, no electrocardiográfico. Entonces, ante un paciente
que tenga un dolor con características coronarias, que tenga un factores de riesgo cardiovascular y que tenga todo, si tiene un electro normal, me da igual, tiene que ir al hospital de todas formas, porque hay que confirmar que ese electro normal es cierto o que es electro normal porque en el momento en que tú le has hecho el electro no tiene dolor, con lo cual las estimulaciones eléctricas ya se han corregido, pero le hacen una analítica y las troponinas están altas, ¿vale? Como veremos más adelante, las troponinas es lo que nos es el indicador bioquímico de síndrome coronario agudo, de daño miocárdico, ¿vale? Entonces, muy importante, ante un dolor torácico con alta sospecha de que sea de origen coronario, un electro normal no lo excluye e igualmente debe ir al hospital. Bueno, aquí tenemos lo que es un electro normal, ¿eh? Y un poco la imagen de al lado es un poco el sistema eléctrico del corazón para que vosotros más o menos veáis de qué se trata. Bueno, pues la P es la onda de despolarización auricular que se forma en el nodo sinoauricular y corre por las paredes de la aurícula derecha, se transmite hacia la aurícula izquierda y llega hasta el nodo auriculoventricular, donde se produce la despolarización de los ventrículos, que sería el QRS, a través del haz de His y de la red de Purkinje, el haz de His que se divide en la rama derecha del haz de His que va al ventrículo derecho, la rama izquierda del haz de His que va al ventrículo izquierdo y la red de Purkinje que es, digamos, los capilares de esa red eléctrica del corazón. De manera que de ahí sale el complejo del electro. La P sería la despolarización que coincide con la sístole o contracción auricular. El QRS sería la despolarización ventricular que coincide con la sístole o contracción tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y la onda T es la relajación del ventrículo o repolarización ventricular, que sería la diástole ventricular. Es un poco para que cuando vosotros veáis un electro sepáis qué significa cada una de las ondas que estamos viendo. Esto es un electro normal de 12 derivaciones, en las cuales estáis viendo que aparece la 1, la 2, la 3, la VR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Cada una de las derivaciones, digamos, es una ventana que se asoma al corazón, ¿eh? Normalmente suelen ir por pares, siempre suele haber dos derivaciones que ven la misma cara del corazón, con lo cual los cambios eléctricos que se produzcan en el síndrome coronario agudo siempre va a afectar a más de una derivación, porque siempre vamos a tener al menos dos derivaciones que van a ver en el mismo lado del corazón. Luego, cuando veáis una alteración del ST que solo se ve únicamente en una derivación, es altamente improbable que sea un síndrome coronario agudo. Pero improbable, no imposible. En medicina hay muy poquitas cosas imposibles. Bueno, esta es como hay que colocar los electrodos cuando se hace un electro. AV, ROVL, N y F, que sería brazo derecho R, brazo izquierdo L, la N el neutro y la F sería en pierna izquierda, ¿vale? Y después las precordiales que están, como se ven, como su propio nombre indica, alrededor del corazón. ¿Cuáles son las lesiones que podemos ver nosotros en el electro? Vamos bien de tiempo. Pues tenemos tres lesiones que aparecen a lo largo del tiempo. La primera que aparece es la isquemia, que es cuando se reduce el aporte de oxígeno al miocardio y estamos en los primeros 20 minutos. El daño es reversible y en el electrocardiograma lo que vamos a ver principalmente son alteraciones en la onda T. Quiere decir, los primeros síntomas de la isquemia o del déficit de oxígeno a nivel de músculo diocárdico es una alteración de la relajación de la diástole. Por eso las alteraciones son en la onda T, ¿vale? La segunda parte o la segunda fase sería la fase de lesión, que es cuando ya persiste más en el tiempo, estamos hablando más de 20 minutos, ya empieza a haber sufrimiento miocárdico con muerte de algunas células, pero todavía en parte es reversible. En este caso, lo que vamos a ver es alteraciones en el segmento ST, ¿vale? Tanto aumento como descenso, ya lo veremos más adelante. Y por último, la última fase, que es cuando ya el falta de oxígeno, la falta de riego en el músculo cardíaco, dura más de 2 horas, que ya es irreversible, ya se produce la muerte celular. Quiere decir, ya hemos perdido parte del corazón, digamos, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo del tamaño del infarto, pero ya el corazón no se va a recuperar al 100%. Siempre se va a quedar algo de defecto. Y se caracteriza por la aparición de las ondas Q, que ahora después veremos también lo que son. Si os fijáis,
vuelvo a insistir, tenemos tres tipos de lesiones, una que es totalmente reversible, una que es parcialmente reversible y otra que es irreversible, y que van en función del tiempo. Sobra decir que cuanto antes empiece el tratamiento, menor va a ser la relevancia del infarto. Bueno, la isquemia, ¿qué es la isquemia? Tenemos dos tipos, la subendocárdica, que afecta a la cara más interna del corazón y que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Pues por una sencilla razón, es una razón de espacio. Las arterias coronarias van por la parte de fuera del corazón, van por el epicardio, luego donde más tarda la sangre llegar y donde primero y la zona que más sufre es la parte de dentro del corazón. Por eso el daño es subendocárdico, o sea, está en la parte de dentro del corazón. Se van a ver en el electro unas ondas T picudas muy características que las veremos ahora a continuación y se observa en la fase más precoz del infarto, hasta el punto de que aquí en España, me imagino que en otros sitios también se le llama infarto hiperagudo. Os digo que esta fase es muy difícil de ver. Yo en todos mis años de carrera he podido ver 2 o 3 infartos hiperagudos. La mayoría cuando los ves ya están un poco más evolucionados. Pero sí es muy importante el saber que ante una onda P picuda sin ninguna otra alteración y que aparece en más de una derivación de las que ven la misma cara del corazón, siempre hay que pensar en un síndrome coronario agudo que está iniciándose. Después está la isquemia subepicárdica, que es transmural, quiere decir, es cuando ya afecta a todo el grosor. Normalmente la primera suele ser provocada sobre todo cuando el trombo no es completo y ya cuando el trombo ocluye por completo la luz del vaso, afecta por completo a todo el músculo miocárdico y por eso se llama transmural. Se llama subepicárdica, pero en realidad es transmural. Quiere decir, ya afecta a toda el grosor del músculo cardíaco. En este caso, las T no son picudas, sino que son planas o invertidas. Y en este caso, ya en la mayoría de las ocasiones suele estar ya asociada a alteraciones del ST. Y no tiene por qué haber Q. La Q ya veremos como más adelante, que es de necrosis, que ya sería un estadio más avanzado. Por último, lo que os he comentado está provocado por una obstrucción parcial, no es transmural y se caracteriza la lesión subendocárdica. En el electro lo que vamos a es un descenso del ST. O sea, si tú tienes la línea que nosotros llamamos isoeléctrica del corazón, que es donde transcurre normalmente el electroencefalograma, veremos que el ST está más abajo y eso se llama descenso del ST. Y normalmente ocurre, como he dicho antes, en el síndrome coronario sin elevación del ST, que tiene menos gravedad dentro de la gravedad que el otro, con elevación del ST. Y la erosión subepicárdica ya se corresponde pues con una obstrucción total de la arteria coronaria, como he dicho y como vimos en la diapositiva del principio. Si es transmural, quiere decir, como hemos dicho antes, afecta a toda la superficie, a todo el grosor del músculo cardíaco y a diferencia de la subendocárdica, lo que se produce en este caso es una elevación del ST. Quiere decir, el ST está por encima de la línea isoeléctrica y siempre se va a ver en todas las derivaciones que vean la misma cara del corazón. Esa lesión ya es más importante y a menudo suele ser irreversible. Es verdad que hay una zona que se llama de penumbra asociada a esa lesión subepicárdica que la podemos recuperar con la intervención rápida, con la angioplastia coronaria, la revascularización rápida del músculo cardíaco. Y por último, la necrosis, que es la muerte celular, ya no es reversible, ocurre por la persistencia en el tiempo. Ya hemos visto que ya en más de 2 horas de evolución ya empieza a aparecer la onda Q. Estamos hablando que son ya fases mucho más avanzadas del infarto agudo miocardio con elevación del ST. Como he dicho antes, el infarto de miocardio sin elevación de ST no provoca necrosis, con lo cual la mayor parte del músculo cardíaco la vamos a poder recuperar y se caracteriza por la aparición de ondas Q, igual que antes, siempre en todas las derivaciones que vean la misma cara del corazón. Y a diferencia del ST, de la elevación y del descenso del ST, que en el momento en que se corrige la isquemia del corazón suelen desaparecer,
la onda Q suele permanecer en el tiempo. Quiero decir, la onda Q es como una imagen de la cicatriz que deja el infarto en el corazón. Y al tratarse de situaciones más evolucionadas, a veces no es posible el hacer una angioplastia precoz y hay que esperar un poco. Bueno, aquí tenéis las imágenes de lo que sería una imagen de isquemia subendocárdica. Veis esa T tan alta y tan picuda, que es totalmente anormal. O sea, tú ves eso y dices, esto no es una T normal. Cuando es subepicárdica, ya veis que es justo lo contrario. O la T se aplana, la ves totalmente plana, o es negativa. Evidentemente, esto como si fuese un eje. Para arriba es positivo, para abajo es negativo, ¿vale? La lesión subendocárdica, como veis, el ST está por debajo de la línea isoeléctrica del corazón y la lesión subepicárdica, como veis, está por encima de la línea isoeléctrica del corazón. Y en la imagen del lado, pues podéis ver cómo la isquemia se corresponde con la onda T. En este caso sería una isquemia subepicárdica, porque vemos que la onda T es negativa. La lesión, que en este caso sería una lesión subepicárdica, que el ST está aumentado, y la Q de necrosis, que si veis es la Q, es esta imagen del QRS. Si veis, la Q normalmente es muy pequeñita y en este caso la Q, pues si os fijáis, si os fijáis, es mucho más profunda. Esa Q profunda nos está indicando de que ya hay una muerte celular en el corazón. Bueno, ¿cuáles son las caras las derivaciones, como hemos visto antes, que vemos más o menos las mismas caras del corazón? Pues tenemos lo que serían perdón, que no me, las derivaciones que ven la cara derecha del corazón serían V1 y V2, las derivaciones que ven la cara anterior del corazón serían V3 y V4, que V1 y V2 sería ventrículo derecho y septo, V1 y V2 es V3 y V4 serían la pared anterior del ventrículo izquierdo, V5 y V6 serían la parte lateral baja, 1 y OVL la parte lateral alta y la derivación inferior y la inferior, que serían 2, 3 y AVF. Quiere decir, siempre que hay un síndrome coronario agudo con elevación del ST, vamos a ver, viendo en qué derivación aparece, pues vamos a ver qué lado del corazón está afectado. Tan solo, y a modo de curiosidad os diré, porque ya es meternos quizás en temas ya un poco más profundos, que hay un infarto que se llama infarto posterior, que es en el único caso en el cual el síndrome coronario agudo con elevación del ST sería con descenso, con descenso del ST. ¿Por qué? Porque el infarto posterior estaría en la parte de atrás del corazón, justo opuesto a V1 y V2. Quiere decir, como esto estamos hablando de vectores eléctricos, que es todo un mundo, si tú en V1 y V2, que está en la parte delante del corazón, los vectores eléctricos hacen que salga en positivo y que el ST suba, al estar en posterior, el vector es negativo. Entonces, la imagen quedaría el síndrome coronario agudo con elevación del ST. En el caso del infarto de cara posterior, no sería una elevación, sería un descenso. Es un poco lioso y simplemente a modo de curiosidad. Tampoco quiero que penséis mucho en ello. Bueno, y ya en el diagnóstico, del diagnóstico lo que vamos a hablar es de la alteración analítica muy poquito. Actualmente solo se utiliza la troponina. Las troponinas son unas proteínas que intervienen en la contracción muscular cardíaca y que cuando la célula muscular sufre, se liberan al torrente sanguíneo y nosotros podemos medirla. Esa elevación de las troponinas es un marcador muy sensible y muy específico. Quiere decir que unas troponinas normales prácticamente descartan casi en un 100% el que haya un síndrome coronario, mientras que unas troponinas elevadas prácticamente confirman casi en un 100% que haya un síndrome coronario. Eso ha hecho que el resto de parámetros que midiésemos antes, como eran las enzimas hepáticas ST y ALT, que también se liberaban de la rotura muscular, y la creatinfosfoquinasa o la CK, en su fracción MB, que era más frecuente en el músculo cardíaco, pues prácticamente estén ya en desuso. Ya hoy día medimos troponina y nos olvidamos del resto. Diagnóstico diferencial, muy rápido porque quiero acabar pronto para que haya debate.
diagnóstico diferencial, pues la angina estable, que es ese dolor que he dicho antes, que bueno, que es en el pecho, pero que el paciente lo conoce, que tiene su tratamiento puesto, que cuando fuerza más de la cuenta aparece, pero en el momento que se para cede o si no con su nitroglicerina que siempre la lleva encima se la toma y desaparece nuevamente. Eso es una angina estable, una angina que está diagnosticada, que está tratada y que como no ha habido ningún cambio, pues no hay que hacer nada, sino simplemente seguir. La pericarditis aguda, que es un dolor también un poco tipo punzante y demás, es un dolor que aumenta cuando echa el cuerpo hacia adelante por el roce del corazón con el pericardio y se acompaña de roce pericárdico cuando lo escucha, cuando oculta, y en el electro hay una diferencia fundamental, hay una elevación del ST, que cuando uno la ve dice, ¿cómo puede ser que tenga un infarto en todo el corazón? Porque todos los ST están elevados en todas las derivaciones. Normalmente cuando pasa eso es una pericarditis, ¿vale? La miocarditis, que es un dolor torácico en la cual no normalmente el electro no suele dar elevación del ST o descenso del ST, que se acompaña de síntomas de insuficiencia cardíaca, de arritmia, y a pesar de tener un electro sin elevación del ST, las troponinas están elevadas. ¿Por qué? Porque hay un daño del músculo cardíaco, porque hay una inflamación del músculo cardíaco. La estenosis aórtica, que es un dolor que se suele asociar con ahogo, con disnea, y que cuando tú escuchas hay un soplo a nivel del foco, del foco aórtico en la auscultación. La disección aórtica, que es una entidad muy grave, que es un dolor torácico, que la gente lo describe como si le rajara, como si lo partiera, que se le va para la espalda, que te comenta cuando ya lleva a lo mejor una hora de evolución, lo tenía muy alto y me está bajando, porque eso significa que está diseccionando la íntima de la aorta y que en cualquier momento pues, puede haber una rotura aórtica, un cuadro extremadamente grave. El tromboembolismo pulmonar, que es un dolor torácico más sordo, no tan intenso, que puede aumentar un poco al respirar, es un dolor torácico distinto y que tiene también un patrón que a veces aparece en el electro, que ahora mismo no lo vamos a comentar. La miocardiopatía hipertrófica y la emergencia hipertensiva, que lo que hacen son lo que nosotros llamamos angina hemodinámica. ¿Por qué? La miocardiopatía hipertrófica es una entidad en la cual el músculo cardíaco aumenta de tamaño. Es un cuadro de carácter congénito y hereditario, y lo que hace es que el músculo cardíaco crece en sobremanera. ¿Qué pasa? Que las arterias coronarias no tienen la suficiente capacidad como para, en momentos de ejercicio y demás, llevar a ese músculo cardíaco tan desarrollado toda la sangre que necesita. Quiere decir, hay una disrupción, hay una alteración entre la oferta y la demanda. Hay una demanda muy alta y la oferta es limitada. Y con la emergencia hipertensiva pasa un poco lo mismo. El corazón tiene que aumentar tanto su latido cardíaco para superar ese pico de tensión para que la sangre salga del corazón, que hace que requiera un aumento de las necesidades de oxígeno y que se produzca esa angina, sin que eso signifique que haya daño coronario. Bueno, muy importante, la estratificación del riesgo. Esto nos va a servir a nosotros, el estratificar el riesgo, para saber cuán alta es la gravedad del cuadro y la rapidez con la que tenemos que actuar. Tenemos 3 tipos de riesgo: alto, intermedio y bajo, ¿vale? El riesgo alto, pues, ¿cuándo consideramos que un paciente tiene riesgo alto? Pues cuando hay una inestabilidad hemodinámica, quiere decir, hay un shock cardiogénico, una hipotensión severa, un edema agudo de pulmón, o se ha roto un músculo que se llama músculo papilar que sujeta las valvas de la válvula mitral, y al romperse el músculo papilar, la válvula mitral cede y se produce una insuficiencia mitral brusca que mete en edema agudo de pulmón al paciente en cuestión de minutos. Una angina recurrente con tratamiento adecuado, lo que hemos dicho antes, este señor tiene un tratamiento correctamente puesto y cada vez aguanta menos, cada vez esa angina de esfuerzo, el esfuerzo es menor. Eso ya me está diciendo que ahí hay una gravedad. Cuando la angina se convierte en reposo, digo usted, yo antes andaba eso y ahora ya sin moverme me duele. Eso ya me está diciendo que es importante, y ahí ya vamos a ver cambios en el ST. Las alteraciones marcadas o persistentes en el segmento ST, quiere decir,
Si tú tienes un segmento ST que no cede, a pesar de que tú ya le hayas puesto su tratamiento y eso, nos está diciendo que es un cuadro grave y que el riesgo que tiene de ser una cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo severo es muy alto. Las troponinas marcadamente elevadas, quiere decir, hay una relación directa entre el nivel de troponina y la gravedad del síndrome coronario, hasta el punto que si el nivel de troponina es 10 veces superior a lo normal, estamos hablando de un riesgo alto. ¿Vale? La angina por infarto también, o sea, un señor que ha tenido un infarto y al día siguiente de tener un infarto vuelve a tener angina, nos está diciendo que hay algo falla, que hay algo hay grave, ¿no? Que no, la reperfusión no se ha hecho por completo o algo hay altero. Evidentemente las arritmias ventriculares graves, las más graves son la taquicardia ventricular y por supuesto la fibrilación ventricular, y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido, quiere decir, un paciente que tenga un infarto o que previo a tener un infarto tiene la fracción de eyección es la cantidad de sangre que es capaz de mandar el ventrículo izquierdo hacia el torrente sanguíneo con un latido. Lo normal es una fracción de eyección normal entre el 55 y el 60%. Quiere decir que de toda la sangre que hay en el ventrículo izquierdo, entre el 55 y el 60, por encima del 55 o el 60% sale hacia aorta, significa que la función cardíaca es normal. Cuando hablamos de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida de 0,35, quiere decir que menos del 35% de la sangre, quiere decir que solo un tercio de la sangre que hay en el ventrículo izquierdo pasa al torrente circulatorio. Eso nos está hablando de un fracaso ya cardíaco muy serio. Riesgo intermedio, cuando no se cumple ninguna de las anteriores, tenemos una onda T negativa, quiere decir, una onda T negativa, estamos hablando de que hay isquemia, pero no hay lesión, con lo cual estamos en una fase muy precoz. Cuando hay antecedentes de infarto o revascularización coronaria de años atrás, quiere decir, el típico paciente que lo que hemos comentado antes, hay un paciente que viene, mire usted, tengo un dolor en el pecho, tal y cual, llevo media hora, se me ha descompuesto un poquito el vientre y usted tiene antecedentes de infarto, pues mire, sí, yo hace 2 años tuve un infarto y me pusieron un muelle. Aquí en Córdoba, aquí en España, la gente a los stent coronarios le dicen muelle. Me pusieron un muelle. Pues eso te debe sospechar que ese dolor, y si tiene alteraciones del ST y demás, estamos hablando de un cuadro grave, de un cuadro que evidentemente hay que actuar rápido. No tan grave como los anteriores, pero que es un cuadro grave. Los antecedentes, la afección vascular en otros territorios es muy importante. Yo tengo un dolor, por ejemplo, os puedo decir, a modo de curiosidad, que cuando tú tienes una arteriosclerosis a nivel del muslo, o sea, en lo que nosotros llamamos el sector femoropopliteo, que es en la arteria alrededor del muslo, se ha visto que una asociación entre la afectación de la arteria a nivel del muslo y la cardiopatía isquémica del 55%. Quiere decir que 1 de cada 2 pacientes que tienen una obstrucción a nivel de la pierna en la arteria, la mitad también van a tener cardiopatía isquémica. Entonces, todo eso pues, te debe hacer pensar ante un dolor torácico que es un dolor de riesgo. La diabetes mellitus, como hemos comentado antes, sobre todo la insulín resistente, no la insulín dependiente, la edad mayor de 50 años y cuando las troponinas están altas. Ya he dicho antes que cualquier nivel de troponina nos indica daño cardíaco, pero si ese nivel de troponina es menor a 10 veces el valor normal, estamos hablando de que el riesgo es intermedio. Esto no significa que no haya que hacer nada, hay que hacerlo igual, pero estamos ante un riesgo menor. Y el riesgo bajo, pues todo lo que no incluya todo lo que hemos comentado. El riesgo bajo es muy fácil, no tiene ninguna de esos, es un riesgo bajo, no tiene más historia. El tratamiento, vamos a ir terminando ya. El tratamiento a corto plazo es para aliviar el dolor y el malestar, mejorar el flujo sanguíneo y restaurar el funcionamiento del corazón lo más rápido y eficaz posible. Y a largo plazo, pues, procurar que esa función cardíaca mejore, controlar los factores de riesgo para reducir el que aparezca un nuevo síndrome coronario, un nuevo infarto. Y evidentemente ese tratamiento se puede hacer tanto con medicamentos como con procedimientos quirúrgicos, ¿vale? A nivel extrahospitalario, que es el tema que más nos interesa a nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es mantener al paciente en reposo. Un paciente que tenga un infarto no se le puede decir, levántese usted y túmbese usted en la camilla. No, no, lo llevamos nosotros y lo tumbamos en la camilla. Cuanto menos se mueva, mejor. En decúbito supino y con la cabeza un poco levantada. ¿Por qué? Porque de esa manera
vamos a conseguir que si tiene disnea, que si tiene esa sensación de falta de aire, al incorporarlo un poquito lo vamos a mejorar. Tranquilizarlo, informarle de lo que tiene con palabras que él entienda, intentando no quitarle importancia, pero sí hacerle ver que está en las mejores manos, no se preocupe usted, vamos a hacer todo lo posible. Ya hemos llamado al hospital, en fin, comentarle todo lo que vamos a hacer. Evidentemente, avisar al hospital, oye, llevamos un síndrome coronario agudo. Aquí en España, en concreto en Andalucía, tenemos lo que se llama el código infarto, que es que cuando nosotros detectamos en atención primaria que hay un infarto, empezamos ya el tratamiento, que ahora ya veremos cuál es, y avisamos al hospital, oye, llevo un código infarto, el paciente no se para las consultas de urgencia. Si va a un código infarto, entra directamente en la unidad de críticos, el cardiólogo baja y si es posible se prepara la sala de hemodinámica para directamente hacer la intervención coronaria percutánea, la ICP, ¿vale? Perdón. Evidentemente hay que monitorizar, si disponemos de un monitor desfibrilador, de un monitor, hay que monitorizar al paciente, hay que canalizar una vía venosa siempre que podamos, y si disponemos de los tubos de analítica, se le saca ya la analítica apuntando a qué hora se le ha sacado. ¿Por qué? Porque las troponinas hay que seriarlas. Se saca una primera troponina, a la hora se le saca otra y vemos si las troponinas van hacia arriba, que significa que el infarto va en evolución, o si las troponinas van hacia abajo, que significa que el infarto está ya remitiendo. Entonces, si podemos, también sacamos la sangre y cuando llegamos al hospital le decimos, aquí tienen los tubitos para el análisis de sangre y la hemos sacado a tal hora, para que ellos así puedan después seriarla. Se le pone oxígeno, sobre todo cuando hemos visto que la saturación está baja. Si la saturación es normal, es un poco controvertido. Hay estudios que dicen que sí, que de todas formas mejora. Hay estudios que dicen que no hace nada y hay por ahí algún otro estudio que dice que no, que una hiperoxigenación en un paciente que ya tiene la oxigenación normal puede ser incluso contraproducente porque puede aumentar la hipotensión y demás. Analgésicos, la aspirina, hay que ponérselo en todo. La aspirina, el ácido acetilsalicílico de toda la vida de Dios, a dosis de entre 150 y 300. Aquí en España, como tenemos en todos los centros de salud aspirina de 500, pues le damos media y le decimos que la mastique y que se la trague. Y los nitratos por vía oral, la nitroglicerina por vía oral, más que vía oral, vía sublingual. Eso está mal puesto. Sería vía sublingual, debajo de la lengua. Bueno, a nivel extra intrahospitalario, si ya se dispone de personal sanitario, como pasa aquí en España, pues ya iniciamos el tratamiento. Por eso pongo extra intrahospitalario. En ese tratamiento lo que pretendemos es aliviar la tensión, detener la formación de coágulos, hacer que la isquemia vaya menos, intentar limitar el tamaño del infarto para que el músculo cardíaco muera lo menos posible, reducir la carga de trabajo del corazón y prevenir y tratar las posibles complicaciones. O sea, prevenir pues, que no aparezca una taquicardia ventricular, que no, en fin, todas las complicaciones que puede haber, ¿vale? En un principio, pues se puede hacer un tratamiento de soporte hemodinámico si precisa, que es, por ejemplo, los infartos de cavidades derechas, que se produce una hipotensión, pues le tienes que meter pequeños bolos de suero fisiológico de 200 mililitros para intentar recuperar esa tensión. El tratamiento antiisquémico y analgésico, que sería con nitroglicerina, beta-bloqueantes, calcio antagonistas y el dolor con cloruro mórfico. Cloruro mórfico, ahora después veremos una diapositiva en la cual pone las dosis de todos los fármacos, pero en un principio se pondrían entre 3 y 5 miligramos. Nosotros lo que hacemos aquí en España es que como las ampollas de cloruro mórfico son de 10 miligramos y tienen 1 mililitro, para que sea más fácil el dosificarlo, lo que hacemos es diluir esa ampolla de 1 mililitro con 10 miligramos en 9 centímetros de suero fisiológico, con lo cual ya sabemos que cada centímetro cúbico es 1 miligramo. Entonces le dice a la enfermera, ponle 3 centímetros cúbicos o ponle 4 centímetros cúbicos, ponle 2 centímetros cúbicos más y sabemos que le estamos dando por cada centímetro 1 miligramo. En fin, eso es para facilitar la cosa. Tratamiento anticoagulante, el tratamiento antiagregante, la aspirina, como hemos dicho antes, se pone siempre y después unos inhibidores más selectivos de la antiagregación, que son los P2Y12, que son básicamente el clopidogrel, el plasugrel y el ticagrelor, que esto normalmente se hace cuando tú puedes preparar al paciente para la intervención coronaria percutánea. Quiere decir, si tú ves que el paciente lleva menos de 2 horas, que podemos recuperar mucho músculo cardíaco, tú has avisado al hospital de que lleva un paciente, cuando llega allí le dices, ya le hemos dado, normalmente utilizamos el clopidogrel o ticagrelor, ya le hemos puesto el clopidogrel, porque eso lo que está haciendo es prepararlo
para que le puedan hacer la angioplastia. El tratamiento con anticoagulante, pues ahora mismo está un poco... es controvertido, es controvertido. Parece ser que está más indicado en pacientes en los que ya hay una insuficiencia cardíaca de base, pero si el paciente está estable y la distancia, o si va a tardar mucho en llegar al hospital, pero si el paciente está estable y la distancia al hospital no es muy larga, no está muy indicado el poner tratamiento anticoagulante y normalmente se hacen con heparinas de bajo peso molecular. Y los fibrinolíticos, que actualmente el que más se utiliza es la tenecteplasa, que es, también se puede hacer aquí en España, se hace fibrinolisis extrahospitalaria, sobre todo igual, cuando tú se supone que vas a tardar mucho tiempo en llegar al hospital, pues tú lo que haces es meter un medicamento fibrinolítico que lo que hace es intentar disolver ese coágulo de orina que se ha formado. Cada vez se hace menos, sobre todo porque desde que se hace la angioplastia percutánea precoz, cada vez se hace menos fibrinolisis, pero tiene sus indicaciones, ¿vale? Y después, pues otros como pues, son los inhibidores de la bomba de protones, las estatinas, en fin, que son medicamentos ya a más largo plazo. Bueno, lo que he dicho, aquí tenéis una hoja de medicación de de cuáles son los medicamentos que se utilizan y en las dosis que se utilizan. Como veis, son muchos, vamos un poco pillados de tiempo y bueno, pues como yo la presentación se la voy a entregar a Rafael, el que la quiera, pues se la puede pedir la presentación a Rafael y tenerlo es. Tratamiento hospitalario, pues la ICP, la intervención coronaria percutánea o también llamada angioplastia coronaria, el bypass coronario, cuando no es posible la angioplastia, se hace un bypass coronario, que eso ya estamos hablando de una intervención con una circulación extracorpórea, y cuando el músculo cardíaco se queda tan dañado que no es posible recuperarlo, pues el trasplante cardíaco. Se mandaría lo que aquí se llama un código cero, que es que primer corazón que salga en toda España se le trasplanta a esa persona. Pronóstico. Bueno, el pronóstico ya hemos estado hablando un poco del pronóstico, ya estamos llegando al final. El pronóstico pues es muy variable y sobre todo depende fundamentalmente de la rapidez del diagnóstico, de la rapidez del tratamiento. Evidentemente, presencia de comorbilidades, la gravedad, en fin, todo lo que hemos estado hablando antes y es un poco redundar en lo mismo. Actualmente el pronóstico, desde que hay una mayor actuación a nivel prehospitalario hay una mejor coordinación con el hospital, es verdad que el pronóstico ha mejorado bastante. Bueno, conclusiones, y ya con esto vamos a ir terminando. Es un gran problema sociosanitario, la mortalidad prehospitalaria es muy alta, con lo cual es muy importante que haya un buen diagnóstico y una vez antes de llegar al hospital y que los profesionales estén bien formados para ello. El pronóstico, como hemos dicho, es variable y lo que está muy claro es que con un tratamiento adecuado y un estilo de vida saludable, la mayoría de los pacientes pueden tener una buena calidad de vida, incluso a largo plazo. Resumiendo, ahí tenéis lo que es un esquema de cómo se actuaría con un dolor torácico. Pues el dolor torácico es sugestivo por la anamnesis, es sugestivo de que pueda ser coronario, se hace el electro antes de 10 minutos y dependiendo de lo que hay, qué es lo que hay que hacer y qué es lo a qué llegaremos, y evidentemente en todos los casos de IAM-CEST y angina inestable hay que derivarlo al hospital, ¿vale? Y bueno, y con esto damos por concluida la charla, espero que os haya gustado y simplemente pues ahí tenéis una imagen de la feria de mi ciudad que empieza mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy Muy bien, buenas. doctor, excelente. Vamos a darle paso a la señorita para que pueda hacer las preguntas. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos presentes. Buenos días, doctor Antonio y ese ingeniero Rafael. Muy interesante la ponencia. Ahora pasamos a las preguntas, ¿sí? Acá contamos con unas cuantas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué papel desempeñan los Los biomarcadores biomarcadores. como la troponina en el diagnóstico del síndrome coronario agudo? Pues muy fácil. Como he dicho antes, desde que tenemos como biomarcador a las troponinas, fundamentalmente hay tres: la 1, la C y la N. Las que más utilizamos aquí en España son la N y la 1. A diferencia de los biomarcadores que había antes, como hemos dicho antes, la GOT, GPT o AST, ALT, que es lo mismo, y la CKMB, esos eran marcadores de daño muscular.
pero eran más inespecíficos porque cualquier músculo del cuerpo podía alterarlo. En este caso, la troponina es muy específico del corazón. Quiere decir, la troponina únicamente se encuentra en las células miocárdicas, en el cardiomiocito, con lo cual una elevación de las troponinas nos está diciendo que hay un daño miocárdico sí o sí, aunque sea leve. Y del mismo modo, cuando tú tienes un dolor torácico incierto, que esto está muy bien expuesto, pero muchas veces dices, mira, yo no tengo claro si esto es coronario o no coronario, lo envías al hospital y lo primero que hacen es hacerle unas troponinas. Y si las troponinas son negativas y el dolor no es un dolor muy típico, el paciente se va para casa con el diagnóstico de dolor torácico atípico no coronario. Con lo cual ha sido un gran avance el disponer de las troponinas.